¿Te imaginas la música del violín, pero sin el arco? Un poco raro, ¿no? Sí se puede. Esto es una técnica utilizada en los instrumentos de cuerda, que hoy día te voy a enseñar cómo funciona y cuándo tenemos que usarla. Hola, mi nombre es Álvaro y en este video te estaré enseñando qué es el pizzicato. La palabra pizzicato viene del italiano y significa literalmente peñiscar, así como cuando peñiscamos nuestra piel, de esa manera. Y es precisamente lo que vamos a hacer con nuestro instrumento, peñiscar esa cuerda. En lugar de generar el sonido a través de el frotar el arco, vamos a hacerlo como si fuese una guitarra, pulsando cada cuerda. Se genera un sonido bastante particular en el instrumento, que puede ser bastante juguetón, entretenido, o muchas veces se utiliza en orquestas para crear atmósferas. Ahora sí, veámoslo en el violín. A pesar de que esta no es una técnica elemental o de las más sencillas, la suelo utilizar con mis estudiantes iniciales para demostrar cómo suenan las distintas cuerdas del instrumento y también reconocerlas auditivamente. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro instrumento, como ya te expliqué en el video anterior, lo llevamos a su posición y con la mano derecha, en lugar de usar el arco, vamos a utilizar nuestros propios dedos. Y simplemente es tomar la cuerda, tirarla un poco hacia afuera. La idea de esto es dejarla sonar una vez que tú la pulsas, que quede el sonido resonando. De esta manera. Y listo, eso es todo lo que necesitamos saber básicamente del pizzicato. Ahora, si quieres llevar tu pizzicato a un nivel más allá, podemos reconocer, al igual que más tarde con el arco, los lugares donde vamos a tocar y con qué lugar del dedo vamos a pulsar. El sonido va a ser bastante distinto si tocamos con la punta o con la uña, así utilizamos un poco más de la yema del dedo. Nos vamos a encontrar con un sonido un poco más llenito. Por otro lado, va a depender también de qué tan cerca del puente me encuentre para cambiar el sonido. Si toco más cerca del puente, va a tener un sonido más incisivo, mientras que si me alejo, el sonido empieza a tomar un poco más de cuerpo. Ahora, si tú estás iniciando con el violín, te voy a dejar aquí una pequeña práctica para mostrarte cómo inicio a mis estudiantes con este mundo de las cuerdas y el pizzicato. Primero haré la demostración y luego, al final del video, dejaré solamente el acompañamiento para que puedas hacerlo tú también. Algo que suelo recomendarle a mis estudiantes iniciales es que al tener el problema de tener que encontrar la cuerda, sacar la mano y volver y no chocar con otra cuerda, les sugiero hacer lo siguiente. Ponemos el dedo pulgar justo debajo de la tastera aquí enganchado y ya no tenemos el problema de que nuestra mano se vaya hacia otro lado. Cuando en una partitura necesitemos utilizar el pizzicato nos vamos a encontrar con este símbolo. Ahora te dejaré un ejercicio para que lo practiques junto conmigo y luego al final del video te dejaré un extracto donde podrás practicarlo tú solo. Lo que haré será tocar 4 veces cada una de las cuerdas desde la más aguda a la más grave. Una vez que llegue a la cuerda sol, la más grave, volveré a la cuerda mi y haré exactamente lo mismo, 4 veces cada nota. Toca conmigo y ya verás cómo funciona. Muy sencillo, muy inicial, pero te va a ayudar mucho a generar autonomía en cada una de las cuerdas si es que estás comenzando con el violín. Si no es así, el pizzicato es una técnica que, al igual que el arco, necesita práctica y necesita estudio. Hay música orquestal en que el pizzicato es fundamental. Espero que este video te haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle like y suscribirte para más videos relacionados con el violín y la música. También déjame en los comentarios qué otro tipo de técnica o que te gustaría aprender con el violín. Lo estaré leyendo y respondiéndote y así podré crear más videos enfocados a lo que necesites. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.